En el fútbol actual, todos los futbolistas parecen atletas, pero en la década de los 50, todo iba a cámara lenta. El espectáculo del fútbol comenzaba a despegar y había pocos futbolistas que destacasen por su físico. Uno de ellos es nuestro protagonista de hoy, que con el 11 a la espalda y una aceleración de velocista, superó a todos sus rivales hasta convertirse en el futbolista con más títulos del club más ganador de la historia. Hoy, en Memorias del Fútbol, recordamos la figura del verdadero Mr. Champions, el único futbolista que ha ganado 6 Copas de Europa. Una galerna son olas de mucha altura, se suelen ocurrir de vez en cuando en el mar, y es donde la velocidad que traen y que todo lo que tienen por delante pues lo arrasan, ¿no? Y por eso me pusieron a mí la galerna del Cantábrico, por esa velocidad y que para mí pues no había contrarios cuando jugaba enfrente. Francisco Gento López nació en Guarnizo, Cantabria, el 21 de octubre de 1933. Paco creció en una familia trabajadora y tuvo que dejar los estudios con solo 15 años para cuidar a las vacas de la finca de su padre. En esa época comenzó a jugar al fútbol y a practicar atletismo, pero acabó decantándose por la pelota. Tras 4 años de formación, cumplió su sueño de fichar por el Racing de Santander, donde solo duraría 14 partidos. La velocidad y la potencia de aquel muchacho de 19 años llamó la atención de los mejores equipos de la liga, pero fue Santiago Bernabéu el que se adelantó a todos para llevárselo al Real Madrid. Paco Gento debutó con la camiseta blanca en 1953, pero sus inicios no fueron sencillos. Gento corría 100 metros en menos de 11 segundos con el balón controlado, pero en ocasiones el esférico se le quedaba atrás. Su juego era demasiado acelerado y tomaba malas decisiones que desesperaban a la afición madridista. Ese mismo año, Alfredo Di Stéfano fichó por el Real Madrid y rápidamente se convirtió en el referente del equipo. El argentino supo ver el talento de Gento y se encargó de aconsejarle y defenderle en sus inicios. Su apoyo fue clave para la galerna del Cantábrico, que acabó ganándose el puesto y a la grada de Chamartín con sus endiabladas arrancadas. En 1954, el Real Madrid ganó su primera liga tras 21 años de sequía, y el equipo blanco conformó un equipo de ensueño para la recién estrenada Copa de Europa. La temporada 54-55 fue la de la consagración de Gento. El velocísimo extremo se estrenó como goleador con la camiseta blanca y anotó 6 tantos en 29 encuentros. Sus números y su influencia en el juego iban en aumento y el Real Madrid lo notó sobre el césped. Los madridistas revalidaron el título de Liga y tras remontar 4-3 al Stade de Reims, ganó su primera Copa de Europa en París. En la 56-57, el Real Madrid continuó con su dominio europeo y también consiguió revalidar su reinado continental. Gento marcó el definitivo 2-0 que derrotaba a la Fiorentina en la final de Chamartín y que significaba la segunda Copa de Europa madridista. Con sus goles y asistencias, Gento se convirtió en uno de los jugadores más decisivos del mundo, y el curso siguiente fue determinante en la consecución de la tercera Copa de Europa. Gento marcó el gol del triunfo
en la prórroga de la final contra el Milan de 1958, y con solo 25 años, ya era toda una leyenda del club. El extremo cántabro continuó siendo fundamental en la cuarta y la quinta Copa de Europa del conjunto blanco, que conseguía algo inédito al ganar 5 trofeos consecutivos. El Madrid estaba de moda, y Gento también contribuyó con un gol para dar la victoria a su equipo frente a Peñarol en la primera Copa Intercontinental. Eso ocurrió en 1960, el año más goleador de toda su carrera, en el que anotó 19 tantos en 38 partidos. La galerna del Cantábrico se había convertido en el mejor extremo del mundo, y en 1963 participó en una selección mundial para celebrar el 50 aniversario de la FIFA. Gento había debutado con la selección española en 1955, pero no pudo participar en un gran evento hasta el Mundial de Chile de 1962. Lamentablemente, España quedó eliminada en la primera fase, pero Gento dejó arrancadas para el recuerdo en el último partido ante Brasil. 2 años más tarde, Gento formó parte del grupo que ganó la Eurocopa de 1964, aunque no participó en la fase final por la decisión técnica de José Villalonga. En 1966, Gento jugó su segunda Copa del Mundo en Inglaterra, donde dio una espectacular asistencia, pero no pudo evitar otra tempranera eliminación. En total, Gento disputó 44 partidos con España, en los que marcó 5 tantos con la roja. El Madrid y Gento continuaron ganando ligas y algunas copas, pero perdieron 2 dolorosas finales de la Copa de Europa. Una frente al Benfica en 1962 y otra ante el Inter en 1964. Aquella dolorosa derrota en Viena significó la marcha de Di Stéfano y el comienzo de una nueva era en el club. Gento se convirtió entonces en el líder y referente del vestuario blanco, y de hecho recibió su primer homenaje en 1965, pese a que todavía era un futbolista en activo. Como capitán lideró la generación del Real Madrid Yeye, que en 1966, y con jugadores únicamente nacionales, ganó la 6ª Copa de Europa frente al Partizan de Belgrado. Gento era el encargado de levantar un trofeo que pasaba a la historia, siendo hasta la fecha el único futbolista en ganar 6 Copas de Europa. El extremo cántabro alcanzaba la gloria con 33 años, pero aún seguiría jugando durante 5 temporadas, donde fue bajando sus prestaciones. No fue hasta 1971, y tras 18 años de carrera en el conjunto blanco, cuando Paco Gento anunció su retirada del fútbol a la edad de 38 años. Atrás quedaba una de las mayores leyendas del Real Madrid, que vistió su camiseta en 605 ocasiones y que logró 181 dianas con la casaca madridista. Gento también tiene un palmarés irrepetible, en el que figuran 12 ligas, 6 Copas de Europa, 2 Copas del Rey, 2 Copas Latinas, una Copa Intercontinental y un largo etcétera de trofeos individuales. Gento se marchaba del club ganando 23 títulos, siendo el jugador más laureado de la historia del club durante más de 50 años. El 14 de diciembre de 1972 se le volvió a hacer un partido homenaje en el Bernabéu, donde pudo despedirse junto a otros mitos del madridismo. Apartado de los focos mediáticos de otros futbolistas como Puskás y Di Stéfano,
la Galerna conquistó el corazón de todos los madridistas con su humildad y una vez retirado, ejerció como entrenador del Castilla y en los últimos años de su vida como presidente honorífico del Real Madrid. El pasado 18 de enero de 2022, Gento perdió la vida a los 88 años y pasó a convertirse en una leyenda del fútbol mundial. ¿Qué opinas de la carrera de Paco Gento? ¿Crees que es un futbolista infravalorado? Déjame tu opinión en los comentarios, dale a like si te gustó este vídeo y te aconsejo que veas este que te comparto en pantalla, en el que hablamos de la historia de Alfredo Di Stéfano.